por el tema de la hora, del horario, cambio de horario. Y siempre uno puede se trabuca un poquito, ¿verdad? Bueno, yo no quiero perder mucho tiempo, quiero pasar directamente al estudio en esta mañana de la palabra del Señor. Ya estamos acercándonos al tiempo de la Semana Santa, ¿verdad? El hermano lo ha mencionado en la dirección del culto. Y bueno, yo vivo en Sevilla y allí ya es una locura. Es una locura. En Sevilla, con estas calores que han hecho estos días, los naranjos han brotado, las flores han brotado. Y es una locura aquello. Una locura. Vas andando por la calle y huele a azahar. Y no es broma. Yo creo que cuando la gente eso se le dice, sí, eso es una historia, eso es canciones, no, es verdad. Hace 2 o 3 días me asomé al balcón de mi casa. Yo vivo en un séptimo que es como si fuera un octavo, muy alto. Me asomo al balcón y me dio una bofetada de olor, un olor buenísimo. Y llamé a Mercedes. Digo, Mercedes, ven para acá, asómate. Asoma. Ella pensaba de que quería que viera algo. Digo, ¿a qué huele? No sé, ¿huele? ¿A qué huele? Se huele a jazmín. Digo, no, jazmín no, es azahar. Olía de tan alto que yo estaba, llegaba el olor hasta nosotros, el olor a azahar. Imagínate andando por allí. La gente de Sevilla eso la asocia a la Semana Santa, ¿verdad? Bueno. Yo quiero que en este estudio sacar este momento que vivió Jesús y que el Evangelio lo tiene recogido. Y es un momento en que se acerca a ese tiempo de la pasión, por llamarlo así, ¿verdad? Hay una frase en los evangelios que a mí me impacta, cada vez que la leo me impacta. Y es que cuando Jesús está predicando por esos pueblos, por esas ciudades, y dice el evangelio, dice, y Jesús puso el rostro hacia Jerusalén. Él estaba predicando por los pueblos, pero en su corazón tenía el que tenía que ir a Jerusalén. Y él sabía para qué tenía que ir a Jerusalén. Lo sabía. Y me impacta, digo, ¿cómo el Señor, sabiendo todo eso, le predicaba a la gente el amor, la voluntad de Dios, el deseo que tenía Dios de que ellos se acercaran y se volvieran hacia el Señor? Y él sabía lo que tenía que hacer, que pagar. Él tenía que ir a Jerusalén. Y allí iba a ser maltratado, abofeteado y crucificado en la cruz. Es impresionante, ¿verdad? Bueno, esta historia, esta porción que yo saco, la conocéis muy bien. Me gustaría tratarla en esta mañana porque para mí cuando yo la leí digo, ya se está acercando. Jesús se está acercándose, va dirigiendo, va poniendo su rostro a donde él tenía que ir. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, vamos a leer toda la porción entera, desde el 16 al 21, nada más. Dice así: vino a Nazaret,
Está hablando de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado. Claro, a Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó Jesús a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué cosa más preciosa. Y digo, yo me tengo que parar en todos estos puntos, todas estas palabras, porque yo creo que si meditamos en su palabra, vamos a ver ese amor tan grande de Jesús por nosotros. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, en el Sabbat. Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. El sábado, el Sabbat, era el día del Señor. Igual que hoy es el día del domingo, el día del Señor, pues en aquel tiempo era el sábado. Y fue al culto. Y dice, conforme a su costumbre. ¿Qué es costumbre? Costumbre es algo que se hace muchas veces, y esas cosas que hace pasan a ser una costumbre en tu vida, ¿verdad? Claro. Hay costumbres buenas y hay costumbres no tan buenas. En el libro de los Hechos, no, en los Hebreos, los Hechos también habla, pero en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y eso a mí me llegó, porque yo tenía ahí un pensamiento de que algunos hermanos me han dicho: es que las costumbres nunca son buenas, porque delante del Señor las costumbres, cuidado. Aquí no está condenando a la costumbre. Aquí condena las malas costumbres. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Entonces, no es la costumbre la que condena, sino las malas costumbres. El apóstol Pablo, a la iglesia de los Corintios, ahora sí, en el capítulo 11 dice: si alguno quiere ser contencioso, quiere disputar, quiere discutir o quiere pelear, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y en el capítulo 15 de Primera de Corintios dice también: no os equivoquéis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Desechemos las malas costumbres en nuestra vida y cojamos las buenas costumbres, como la que tenía Jesús. Por ejemplo, dice, él entró al culto porque así era su costumbre, ¿verdad? ¿Amén? Dice que Jesús se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Dice que abriendo el libro, Jesús halló el lugar donde estaba escrito. Se le dio el libro de Isaías a Jesús y Jesús halló donde estaba escrito. Yo me quiero parar aquí un segundito nada más. ¿Por qué? Porque cualquiera que lea
esto así, de esta manera, que a Jesús se le dio el libro de Isaías, puede entender que se le dio a Jesús un libro tal como nosotros lo conocemos hoy, con su tapa, sus hojas, sus capítulos, y eso no es así. Así no era el libro que se le dio a Jesús. En aquel tiempo aún no se había inventado la imprenta, ni se había inventado los libros, tal como nosotros conocemos hoy un libro. En aquel tiempo los libros eran rollos de pergaminos o de piel de animales muy fina, y ahí se escribía. Mira, os cuento algo. En el año 1947 se halló en las cuevas de Qumran unos rollos que se han conocido como los rollos del Mar Muerto. Así se conoce este hallazgo que se encontró en esa cueva. Dice que un pastorcillo, cuidando a sus ovejas, encontró una vasija de barro, y dentro de la vasija un rollo de pergamino. Este rollo, que se encontró en el 1947, se encuentra hoy en el Museo de Jerusalén, y allí lo puede ver todo el mundo, el rollo de Isaías. El rollo se encontró en una cueva por un pastorcillo metido en una ánfora. A mí me gustaría ir a Jerusalén, a ese museo. ¿Por qué no nos juntamos y hacemos un viaje de eso? Vamos a Jerusalén. Claro, ¿por qué no? A mí me encantaría ver el rollo de Isaías. Me encantaría. Os digo algo más sobre este rollo del libro de Isaías. El rollo del libro de Isaías tiene 8 metros de largo. 8 metros de largo tiene el libro de Isaías. 8 metros. Con una anchura de una cuarta o cuarta y mitad, no tiene más. El libro se enrolla por el principio, claro, y se enrolla con un rulo de madera. Y también al final del libro, como es muy largo, porque cuando el libro es muy corto, con un solo rollo es suficiente. Pero como este libro es muy largo, tiene 8 metros, se enrolla al principio con un rulo de madera, y al final también con otro rulo de madera se va enrollando y se encuentran los dos rulos recogidos a mitad del libro. Cuando se le dio este libro a Jesús para leer, y no era un libro como el de nosotros, sino era un rulo, un rollo. Se le dio el rollo a Jesús, dice que Jesús lo abrió. Y Jesús encontró el lugar donde él quería leer. Ustedes saben que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, ¿verdad? 66 capítulos. Tiene los mismos capítulos que el libro tiene la Biblia. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Cuando Jesús abrió el rollo, seguramente estaría por el capítulo 33 al 34 aproximadamente. Estamos enrollados por el principio y por el final, llegando al centro. El centro sería sobre el capítulo 30 hasta el 34, así chispa más o menos. Lo que a mí me sorprende, ¿cómo encontró Jesús el texto que leyó? ¿Cómo sabía Jesús dónde estaba el texto? A veces creemos que hay que saberse la Biblia entera de memoria. Eso es muy difícil, Miguel.
Saberse la Biblia entera de memoria es muy difícil. Claro que el Señor manda que tengamos memoria de sus palabras, claro que sí. Pero lo que sí deberíamos los creyentes es por lo menos saber dónde se encuentran las enseñanzas más importantes, ¿verdad? Saber dónde se encuentran en la Biblia las enseñanzas más importantes. Os cuento algo que me pasó no hace mucho. Y me ha pasado varias veces. Varias veces. Esto mismo me ha pasado varias veces. Pero yo me acordaba el otro día de este momento porque no hace mucho, no fue hace mucho. Hablaba con dos personas muy católicas. Una de ellas es abogado y juez en Sevilla. Y la otra persona es dueña de un hotel en Sevilla. Yo estaba hablando con los dos amigablemente, sentados, hablando, pues bien, y hablábamos del Señor. Salió la conversación de los 10 mandamientos. Y se comenzó a hablar de los 10 mandamientos. Ellos hablaban de un mandamiento, del otro, porque dice esto, porque dice lo otro, porque para allá, porque para acá. Y a mí se me ocurrió decirle a ellos: ¿ustedes saben dónde se encuentran los 10 mandamientos de la Biblia? Claro, Miguel, en la Biblia. Yo sí, pero ¿dónde? Y no me supieron contestar. Y eran personas muy formadas, muy formadas. En la religión católica, muy bien informadas. Pero no me supieron contestar dónde se encontraban en la Biblia los 10 mandamientos. Y yo le dije a ellos: entonces ustedes saben las cosas de los 10 mandamientos por oídas, no porque la habéis leído y habéis meditado en esos mandamientos. Y hombre, claro, de oída porque nos han enseñado los maestros, ¿vale? De acuerdo, pero de vuestra voluntad no sabéis, no habéis leído dónde están los 10 mandamientos y no lo habéis leído. ¿Saben ustedes dónde se encuentran los 10 mandamientos? ¿Cómo? Éxodo capítulo 20. Ahí se encuentran los 10 mandamientos. Jesús, cuando le dieron el rollo de Isaías, sí sabía encontrar el texto que quería leer. Dice, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, verso 17, del texto que hemos leído del Evangelio de Lucas. Se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, Jesús halló el lugar donde estaba escrito. Y Jesús leyó, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Recordáis de dónde venía Jesús? ¿Por qué Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí? Mirad, en el mismo capítulo 4 del Evangelio de Lucas, ahí narra, en el 3 narra el bautismo de Jesús, y en el 4 se comienza a narrar cuando Jesús se va al desierto y es tentado por el diablo.
Jesús se bautizó en el río Jordán por Juan el Bautista. Y después fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas capítulo 4, verso 1. Y cuando salió del desierto, dice el Evangelio que salió en el poder del Espíritu Santo. Y ahí comenzó su ministerio, versos 14 y 15 del capítulo 4. Jesús volvió, entró en el desierto porque vino del bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto, pero salió en el poder del Espíritu Santo. Jesús le dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo dice que vino en forma de paloma, no una paloma, como se ve por ahí o se cuenta y hay cuadros y eso. Una paloma no, fue en forma de paloma. Una forma. Y dice que se posó encima de él cuando estaba bautizándose. Después dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto. Y cuando salió del desierto, sale en el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido. No solamente el Señor está sobre mí, sino que me ha ungido. La unción era la muestra de la presencia del Señor. En aquel tiempo, se ungía a 3 clases de personas. A 3, nada más. Se ungía a los sacerdotes, se ungía a los reyes y se ungía a los profetas. Los sacerdotes, se comenzó el sacerdocio, se comenzó con Aarón, ¿recordáis? Aarón fue el primer sacerdote. ¿Recordáis el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es como el buen óleo, el buen aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, el sacerdote. Después se ungió a los reyes. El primer rey fue ungido, Saúl, y después David fue ungido por el Señor. Y después los profetas que traían la palabra viva del Señor para el pueblo. Mira, Jesús reúne en sí mismo los 3 requisitos para ser ungido. Jesús era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. 1 Timoteo 6. Jesús es el profeta que trae la palabra de Dios viva a su pueblo. Hebreos capítulo 1, verso 1. Jesús reúne en sí mismo las 3 clases de personas que se podía ungir. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Me ha ungido para qué? Para dar nuevas a los pobres. ¿Para qué? Para dar nuevas a los pobres. ¿A qué pobres? ¿A qué pobres se está refiriendo Jesús?
Porque hay pobres de dinero, ¿verdad? Pero hay pobres también de espíritu, hay pobres de ánimo, hay personas pobres de cariño y hay personas pobres de amor. Claro que hay pobres también de dinero, pero quizás sea esa la pobreza menos importante. Porque si tú no tienes dinero y tienes amor, tienes ganado mucho. Alguien dijo, ese hombre es tan pobre, que solo tiene dinero. Jesús ha venido, hermano, Él vino para darnos según las necesidades que nosotros tenemos. Las necesidades de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro espíritu y también material. ¿Amén? Amén. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a libertar a los cautivos y a darle vista a los ciegos y libertar a los oprimidos. Quebrantados de corazón, vista a los ciegos, libertar a los oprimidos y a los cautivos, son dolencias que difícilmente se pueden curar por medicina. No. Esas dolencias no se pueden curar yendo al médico y yendo al hospital. No. Son dolencias que difícilmente se pueden curar con esas cosas. Libertar a los cautivos y a los oprimidos. Hoy no hay cautivos como había antiguamente. Esclavos no hay. Pero quizá haya personas que estén viviendo una esclavitud en su vida. No están presos por los guardias, pero están esclavizados por diferentes causas. Hay muchas personas, hermano, muchas personas que están viviendo en una esclavitud en su vida. Y lo que tenemos que llevarle es que el Señor tiene poder para dar libertad. Si yo he venido a darle vista a los ciegos, ¿de qué ceguera está hablando Jesús? Porque si me está hablando de ceguera de los ojos, de catarata, de problemas visuales, problemas de la visión, oye, debería también hablar de otras dolencias del cuerpo, ¿verdad? Pero yo creo que Jesús no está hablando de la dolencia ni ningún problema de los ojos. Yo pienso que Jesús se está refiriendo a otra clase de ceguera. Ceguera espiritual. Ceguera a los que no quieren ver, porque los que no quieren ver son los peores ciegos. Y a los que no quieren oír son los peores sordos, ¿verdad? Me encanta la palabra del apóstol Pablo que le dice a la iglesia de los Efesios. Se encuentra en el primer capítulo de los Efesios, en el verso 15, hacia adelante. Por esta causa, dice el apóstol Pablo a la iglesia, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
no está hablando de ninguna enfermedad del ojo. Está hablando de sabiduría, de entendimiento, de abrir la mente, de abrir los ojos para ver la voluntad del Señor, para ver la enseñanza de Jesús en tu vida, para ver lo que Él quiere el Señor en tu vida. Dice por último Jesús cuando le dan el rollo del libro: he venido a predicar el año agradable del Señor. Verso 19. A predicar el año agradable del Señor. A mí me llama la atención, y este texto lo he visto en varias versiones de la Biblia. En una dice: he venido a proclamar, publicar, anunciar, a predicar, a pregonar. Son sinónimos y quieren decir lo mismo. Son sinónimos de la persona que está hablando del Señor o que quiere hablar del Señor y de sus enseñanzas. Y según la traducción que tú tengas en tus manos de la Biblia, puede poner una palabra o puede poner otra. He venido a pregonar el año agradable al Señor. Yo tengo una experiencia que tuve una vez cuando fui a la televisión de San Lucas. Fui varias veces a la televisión de San Lucas con el hermano Pepe James, hasta que hace 1 año o 2 años le dije que ya no iba más, y por otras circunstancias. Aquella vez que fui, comenzamos el programa, estuvimos hablando delante de las cámaras y tal, y yo no lo sabía hasta después, que en un salón aparte estaba el director de la televisión y varios directivos de la televisión de San Lucas, escuchando y viendo. Cuando terminamos el programa, me llaman y me presentan al director y a los demás. Y el director, hablando conmigo y con Pepe, al terminar el programa, me propone a mí una actuación en un evento que se iba a televisar, un evento que se iba a hacer en un pueblo, no sé qué pueblo era, y que lo iban a televisar. Era algo así como una festividad de una virgen, algo así. Y quería que yo diera el pregón. Yo lo escuché muy atentamente, y cuando él terminó yo le dije que sí, cuente usted conmigo. Yo solo pongo una condición, una sola condición. Yo no quiero dinero, yo no quiero regalo, yo no quiero nada. Ustedes me invitan, yo voy, pero yo solamente pongo una condición. ¿Cuál es? Digo que yo pongo el texto íntegro del pregón. Entonces se echaron a reír, se miraron uno a otro y dicen: cuidadito con lo que este va a llevar y va a decir. Hombre, claro, tú me invitas a mí a predicar, a pregonar. Yo voy a pregonar lo que yo quiero pregonar, no voy a pregonar lo que tú quieres. Entonces se echaron a reír y entonces ahí se quedó todo. Y ya no me. Pero, para que vean lo que son las cosas, alguien me puso un mote: el pregonero. ¿Sí? Y no fue nadie de la televisión, cuidado, que allí nos tienen un respeto extraordinario. Me puso ese mote una mujer creyente. Jesús dice que vino a pregonar, a anunciar, a predicar el año agradable del Señor. He venido a predicar el año agradable del Señor. ¿Dónde vienen estas palabras que Jesús leyó en el libro de Isaías? Isaías, ¿dónde sacó eso? ¿De dónde? Eso viene en el libro de Levítico.
Levítico es un libro escrito por Moisés, del Pentateuco, de los 5 libros primeros de la Biblia. El Levítico es uno de ellos. Y en ese libro de Levítico enseña y se recalca la forma, las maneras de ofrecer ofrenda al Señor y de agradecerle al Señor lo que el Señor hacía por su pueblo. Y en ese libro, en el capítulo 25, se habla del año del jubileo, el año agradable, el año de fiesta, el año de agradecimiento al Señor. Ese año no se trabajaba, no se labraba la tierra, no se sembraba, se daba libertad a los cautivos. Era un año para agradecer a Dios todo lo que Dios había hecho por el pueblo. Ese año se hacía cada 50 años. Cada 50 años. El año agradable era un deseo de Dios para que su pueblo le dedicara y le agradeciera todo el año al Señor. Jesús, porque el pueblo no cumplió, Jesús sí lo cumplió. Jesús cumple ese deseo del Señor. Él viene a predicar el año agradable, y no un año de 365 días, sino un año de vidas enteras de agradecimiento. Es el tiempo en que Dios de los cielos, el Dios de los cielos, se acerca a su pueblo para rendirle alabanza y adoración a ese Dios grande y poderoso. Cuando Jesús terminó esa lectura que viene en los evangelios, cuando Jesús termina, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Dios de los cielos se ha acercado al hombre para que el hombre pueda acercarse a Dios. Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Él ha traído la cercanía de Dios. Él ha hecho que nosotros, que estábamos lejos por el pecado, Él, con la limpieza de su sangre, nos hace cercanos a Dios. Amén. Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta lectura que hemos leído en el capítulo 4 de Lucas es el comienzo del ministerio de Jesús, que duró 3 años precisamente, pero ya estaba su rostro fijado en Jerusalén, donde tenía que padecer y morir por el hombre. Que el Señor te bendiga. Amén.